todas las personas que se están conectando a esta webinar que hemos organizado pues, la Agencia Española del Medicamento, el Ministerio de Sanidad y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. La verdad es que lo que queremos es tener un diálogo abierto, un diálogo en el que podamos conocer más la importancia de la vacunación y más en este momento de pandemia. Vamos a tratar temas como la vacunación de la gripe, que es la primera campaña, lo que tenemos más cercano en que empieza ahora a principios de octubre, pero también de la vacunación en general, ¿no? La ciudadanía es importante que estemos más educados en temas que afectan a nuestra salud y la vacunación es fundamental y conocerla es muy importante. Para eso hoy pues, nos acompañan, os voy a ir presentando. Tenemos la presencia a la directora de la Agencia Española del Medicamento, a María Jesús Lamas, también al jefe del área de biotecnología y productos biológicos del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la agencia, Agustín Portela, muchas gracias por estar con nosotros, a la jefa del área de programas de vacunación de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Aurora Limia, y también, por supuesto, a la enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, María Enríquez, y la vicepresidenta del Consejo General de Oficiales de Médicos, Rosa Arroyo. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a comenzar este coloquio. Lo que cada uno de los ponentes que tenemos hoy va a dar una breve introducción sobre pues, las situaciones desde la perspectiva de cada uno de ellos, cómo influye la gripe, y me gustaría comenzar con la directora de la agencia, pues en cómo percibís desde la Agencia Española del Medicamento todo lo que la ciudadanía percibimos sobre la vacunación, pues la importancia que tiene ante la resistencia antibacteriana y en este momento de pandemia, ¿qué es lo que te gustaría destacar, Chus, de un poco de la situación? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karina, por lanzar esta iniciativa en la que estamos todos muy felices de participar porque concita intereses que tenemos pues tanto desde las autoridades de salud pública del Ministerio y la agencia y por supuesto vosotros como potente organización que representa los intereses de los pacientes y tengo que destacar que siempre es un placer colaborar con vosotros con esas cosas muy fáciles y nos sentimos muy próximos y siempre dispuestos a ayudaros en lo que de nosotros reclaméis o nos sugiráis. Me parece muy oportuno tratar el tema de la vacunación hoy en el contexto de la pandemia por varios motivos. Sabéis que trabajamos para proporcionar medicamentos seguros, eficaces y de calidad a los ciudadanos. Pensamos en este momento, en la crisis que estamos viviendo, que la única solución a esta crisis sanitaria, social y económica va a ser la vacunación y es lo que nos va a devolver a una cierta normalidad. Y para ello estamos implicados como agencia evaluadora y además como representante de nuestro país en el grupo europeo que está buscando el acceso a las vacunas. Para nosotros, que somos un organismo científico-técnico, aparte de participar en foros de acceso, de comercialización o de negociación con la industria, ponemos el peso en la parte científica y técnica de nuestro organismo, que es nuestra razón de ser. Y lo más importante es trasladar seguridad a los ciudadanos de que las vacunas que se vayan a autorizar van a tener calidad en su fabricación y van a haber demostrado eficacia para evitar la infección o la infección grave o la transmisión de la enfermedad y van a ser seguras para quienes lo utilicen. Y que los procesos para garantizar esto son muy sólidos y son los mismos con las vacunas para el coronavirus que con cualquier otra vacuna fuera de una situación de emergencia sanitaria como la que podemos estar viviendo ahora. Pueden cambiar las consideraciones políticas de acceso a la vacuna, pero no cambian los criterios científicos con los que se van a evaluar. Pues dentro de lo que, pues del trabajo conjunto que hemos hecho, que nombraba Chus, de la agencia, el ministerio y la POP, para nosotros esto es una buena práctica que debería ser aplicable en otras muchas cosas y yo creo que hemos trabajado de una manera unida intentando traducir a la ciudadanía todo lo que estaba pasando. Para eso hemos hecho un spot entre todos, que hemos consensuado también entre todos y hemos trabajado para que el mensaje quede más claro y nos gustaría emitirlo como introducción también a este webinar. Antonio tiene 65 años. Siempre se ha vacunado de la gripe y este año también lo hará, porque ahora es más importante que nunca. Víctor tiene 40. También se vacunará contra la gripe, porque tiene una enfermedad crónica y sabe que tiene que hacer todo lo que esté en su mano para cuidarse y para seguir paseando con él. Lucas acaba de cumplir 14. Estos meses le han hecho madurar de golpe. Él también se vacunará contra la gripe porque vive con su padre y con su abuelo.
Claudia tiene 6 años. Le encanta ir al cole. Tan pequeña y ya sabe lo importante que es tener su cartilla de vacunación al día para protegerse y protegernos. Y yo no puedo estar más orgullosa de ellos, porque saben que teniendo su cartilla de vacunación actualizada, nos cuidan a todos. Las vacunas salvan vidas. Por eso yo me vacuno. Por mí, por ti y por todos. Este año la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad social de protegernos. Tener la cartilla de vacunación al día es fundamental, especialmente para los mayores de 65 años y las personas con patologías de riesgo. Si necesitas más información, pregunta a tu profesional sanitario de referencia. Bueno, pues esta es la campaña. Como veis, tenemos el símbolo este de ponernos la mano aquí, ¿no? Para decir yo me vacuno por mí, por ti, por todos. Y yo creo, me emociona verla, la verdad, porque es necesaria y espero que tenga su efecto, ¿no? Cuando hablamos de resistencias antibacterianas, ¿qué influencia tiene vacunarse? ¿Cómo se percibe esto? Porque yo creo que tenemos poco conocimiento, ¿no? Los pacientes y la ciudadanía en general de la importancia que tiene. Bueno, es muy importante poner en contexto la vacunación con otras consecuencias que pueda tener más allá de la de protegernos directamente de esa enfermedad, sea la gripe o sea el COVID, a la que está destinada la vacunación. Y hubo una época pre-COVID, que ahora parece que ya no la recordamos porque todo gira en torno a este problema, donde la amenaza de salud pública que todos temíamos era la aparición de cepas bacterianas multiresistentes para las que no hubiera tratamiento ni respuesta. Y esto era una preocupación para distintas instituciones, autoridades, comunidad científica, foros de pacientes, y los planes nacionales de acción frente a la resistencia, como el PRAN, que se coordina desde la agencia, pues estaban destinados a minimizar este riesgo, a evitar que esto pudiera convertirse, esta amenaza de salud pública pudiera convertirse en una realidad que acarree pues, miles de vidas y millones de euros de pérdida. Es una realidad que vemos cómo se va perdiendo eficacia en los antibióticos, cómo van apareciendo, emergiendo cepas bacterianas multiresistentes para las que no hay tratamiento efectivo, y para ello estos planes de acción nacionales pues trabajan con distintos objetivos. Uno muy importante es la prevención, evitar la necesidad de antibióticos. Y el siguiente es que cuando sea necesario se utilicen lo mejor posible. Pero el primer paso sería la prevención, evitar la necesidad. La vacunación en general contribuye a estas medidas de prevención de las infecciones respiratorias. No hay que olvidar que tanto la gripe como el COVID, sus principales manifestaciones son de tipo respiratorio. En un caso, un porcentaje importante de los enfermos COVID, un porcentaje menor en los enfermos de gripe, van a acabar requerir atención médica a nivel ambulatorio, pero a veces hospitalizados, y un porcentaje de ellos van a ser muy graves. Mientras están ingresados en el hospital existe la posibilidad de la coinfección por una bacteria, pero además hay unos días de incertidumbre diagnóstica donde una patología infecciosa respiratoria no queda claro si es de origen únicamente vírico, si está sobreinfectado por una bacteria o si es de origen bacteriano, y en ese caso se utilizan antibióticos. Por eso, cuanto más eficaces seamos en reducir las infecciones respiratorias prevenibles por vacunación, menos riesgo tendremos de la sobreutilización de antibióticos, que si bien es cierto que están destinados a las infecciones bacterianas, en estas infecciones víricas como la gripe o el COVID podría haber, o por incertidumbre en el diagnóstico, por una coinfección, la necesidad de utilizar también antibióticos. Y esto resalta la importancia de vacunarse contra la gripe este año. Cuando estamos pensando en la vacunación, ahora mismo el foco lo tenemos todo puesto en el COVID, pero es muy importante reforzar la llamada a la vacunación de la gripe. Se ha minimizado la importancia de la gripe como infección respiratoria en nuestra sociedad, está asumida de manera que muchas veces se dice para explicar cualquier problema común de la vida, y buscando la resignación ante ese problema se dice, es que esto no lo podemos solucionar, esto hay que pasarlo, es como una gripe, hay que pasarlo. Pues no es cierto, las gripes no hay por qué pasarlas, hay que intentar evitarlas.
Porque si es cierto que la gripe es una enfermedad poco importante para la mayoría de quienes lo sufren, para muchos pacientes vulnerables, porque arrastran enfermedades crónicas, porque estén en un estado de inmunosupresión, porque la edad ya te convierte en vulnerable, porque la inmunidad que tiene una persona mayor es menor que la inmunidad de un adulto maduro, de una persona joven, y por tanto su capacidad de responder frente a la infección es menor. Y en estas personas generan enfermedades graves y todos los años hay muertes por gripe. Todos los años hay pues, en torno a 6.000 fallecidos por gripe y la tasa entre fallecidos e infectados cambia mucho dependiendo de la gravedad de la cepa, pero entre 20.000 o 30.000 ingresados hospitalizados por gripe. Por eso es muy importante disminuir la tasa de gripe, por eso es muy importante la vacunación de la gripe, porque hay que disminuir la carga asistencial en los hospitales, preservar las vidas de los más vulnerables y evitar el uso de antibióticos para tratar sobreinfecciones sobrevenidas. Bueno, los datos son aplastantes, quiero decir que ya solo con los datos lo tenemos que tener en cuenta. Y Agustín, cuando hablamos en esta campaña por mí, por ti, por todos, ¿cómo explicarías la inmunidad de grupo? ¿Cómo podemos, para que la gente esto lo entienda muchísimo mejor? Mira, pues esto es un concepto que normalmente no se sabe antes de aprobar las vacunas por las agencias de medicamentos. Cuando la vacuna se empieza a utilizar mayoritariamente, lo voy a explicar con un ejemplo gráfico. Imagínate una vacuna que se pone al 30% de la población y esperaríamos una bajada del 30% de casos de la enfermedad. Y lo que nos encontramos es una bajada del 60%. ¿Cómo se explica esto? Y cuento un ejemplo con una de las primeras vacunas, la de polio oral. El polio oral es una vacuna que se administraba por vía oral y producía una inmunidad en el intestino, que es donde se replica el virus, ¿no? Y cuando uno se ha inmunizado, si se infecta con el virus salvaje, el intestino genera esa inmunidad y bloquea esa infección y evita que en las heces de esa persona vacunada salga virus. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Soltando menos virus al medio ambiente. Estamos lo que estamos nosotros cortando la transmisión. Esa persona que está vacunada y que se ha infectado no contagia a nadie porque no produce virus al exterior, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con las vacunas COVID. Bueno, por poner otro ejemplo muy visual, la vacuna de neumo produce inmunidad de grupo. ¿Cómo se vio? La vacuna de neumo se empezó a vacunar a niños de menos de un año. Se produjo una reducción muy importante de casos y, para sorpresa de todos, en personas mayores de 60 se observó también una bajada de casos de este patógeno que produce una neumonía. En niños produce una meningitis. Es decir, vacunando niños, el patógeno anida en la garganta. Al vacunar los niños, evitas que el patógeno anide. Al haber menos niños con el patógeno en su garganta, hay menos contagio a adultos y menos contagio a mayores. O sea que los mayores de 60 tenían un beneficio por vacunar a niños. Fijaros la importancia, o sea que podría ser no necesario vacunar a mayores vacunando a niños, ¿no? ¿Qué va a pasar por hablar de COVID o cualquier otra vacuna? ¿Por qué es importante esto, aparte de estas consideraciones muy técnicas? Es que una vacuna, imaginemos que previene el 97% de las muertes, que sería muy buena vacuna, ¿no? O sea, en vez de tener 100 muertos por COVID, vamos a tener 3, pero va a haber 3 muertes, que a lo mejor se pueden evitar. ¿Cómo se pueden evitar? Si todas las personas que están a su alrededor están vacunadas y la vacuna corta transmisión, van a ser escudos. El virus no le va a llegar porque no le van a contagiar. O sea que ese pequeño número de personas que no van a responder a la vacuna y que nunca lo sabemos, hasta que se mueren, pueden estar protegidas por esa inmunidad de grupo. Por eso es muy importante que se vacune todo el mundo. Otro grupo que se beneficia y que es muy importante, hay gente que nace de nacimiento, tiene una deficiencia en inmunidad, que responde mal a la vacunación y que puede tener una enfermedad grave. O mucha gente que por tomar medicamentos, especialmente antitumorales, que ahora hay muchos, de gente que está tomando, pues no responden bien a la vacuna. ¿Cómo quedan protegidos? Pues quedan protegidos si todas las personas a su alrededor están vacunados, porque aunque le llegue el virus a esa persona de alrededor, no lo va a transmitir. O sea, que es muy importante con cualquier campaña de vacunación que recomienden las autoridades de salud pública, que se vacune todo el mundo al que se recomiende, porque generamos un beneficio adicional a aquellos que podrían morir por la enfermedad o aquellos que su sistema inmune no les permite producir una buena inmunidad. Gracias, Agustina. A nosotros también nos gustaría ahondar en todo el tema de seguridad, ¿no? Porque hay, yo creo, mucha información y también desinformación.
¿cómo se evalúa la seguridad de las vacunas? Si esto va a afectar, que si la vacuna, uno de los mitos en este momento es que si las personas se vacunan de la gripe, pues pueden ser más vulnerables a la COVID. Yo creo que esto hay que aclararlo bien y que la agencia tiene un papel importante en traducir esta parte de seguridad y de confianza, ¿no? del ciudadano. Mira, por dar un mensaje a la ciudadanía, la seguridad en las vacunas es que es primordial, más que si me apuras en otro medicamento. ¿Por qué? Porque se da a una persona sana. Y una persona sana tiene que admitir solo beneficios y los riesgos tienen que ser muy pequeños. Si uno tiene una enfermedad grave de corazón y le dan un medicamento para evitarla, pues puede asumir unos riesgos. Una persona sana no puede asumir riesgos. Y eso lo tenemos muy presentes las agencias evaluadoras y también las autoridades de salud pública. ¿Y cómo se evalúa de forma breve? Mira, antes de pinchar al primer humano con una vacuna experimental, ya se ha evaluado la seguridad. Y se ha evaluado la seguridad en modelos animales. Se ha comprobado que en varias especies animales esa vacuna no produce una toxicidad. Y entonces tenemos que pasar a evaluarla en humanos antes de que esté en farmacia. Y esa evaluación se hace en 3 tipos de ensayos, que se llama fase 1, fase 2 y fase 3. De forma simple, fase 1 incluyen decenas de personas, fase 2 centenas y fase 3 miles. O sea, que vamos aumentando un poco el porcentaje de gentes, el número de gentes a los que exponemos la vacuna. En la primera, que son decenas, vamos a seguir, si ahí no hay un problema de seguridad, vamos a pasar a centenas y a miles, ¿no? ¿Qué se hace en esos ensayos clínicos? Se mira una seguridad a corto plazo de una semana en función de la vacuna de efectos adversos esperados. Si es una vacuna inyectable, esperamos dolor, esperamos a lo mejor enrojecimiento, podemos esperar fiebre. Todo eso se tabula y se controla diariamente llamando a los pacientes, con los pacientes o los infectados, pero los vacunados llamando, pudiendo notificar cualquier reacción adversa. Se hace después un seguimiento durante un mes de cualquier reacción adversa grave que pudieras tener la persona y cada una de ellas se evalúa si puede tener una relación con la vacuna. Pues si a uno de repente se le tuerce el pie, pues no tiene relación a lo mejor con una vacuna. Cada evento de esos se evalúa, ¿no? Y después, durante meses, se evalúa cualquier otra enfermedad grave que requiera hospitalización o muerte, se hace un seguimiento y se mira qué pasa, ¿no? Si esa muerte o esa enfermedad grave puede tener una relación. Un pinchazo en el brazo, pues puede ser difícil explicar un tumor que aparezca en el estómago, pero aún así se evalúa. Entonces, con todos esos datos, las agencias evaluadoras miramos si ese perfil beneficio-riesgo, esos riesgos son asumibles para el beneficio que va a dar la vacunación. Y si es así, la aprobamos. Pero ahí no acaba la vigilancia de la seguridad. Ahí empieza otro aspecto que controlamos también las agencias, que es los departamentos de farmacovigilancia, cuando se empieza a vacunar a decenas de miles o centenas o millones de personas. Ahí pueden aparecer reactogenicidades que no se han visto al vacunar miles de personas y para eso los profesionales que administran la vacuna o los pacientes tienen la posibilidad de notificar cada reacción adversa. Y eso las agencias recogemos todos esos datos, evaluamos constantemente y actualizamos. Si de repente aparece una reacción adversa en pacientes que tienen una patología previa y que responden de una forma, se actualiza la información en el prospecto y en un documento que llamamos la ficha técnica para minimizar. Lo que quiero, ya con esto acabo, la seguridad empieza antes de vacunar a la primera persona y acaba el día que no se comercializa la vacuna en las farmacias. Durante todo ese tiempo y especialmente cuando se comercializa, seguimos vigilando esa seguridad y con la cosa de que es primordial porque van a gente sana. Muchas gracias, Agustín. Y desde el punto de vista del Ministerio, Aurora, esta convivencia de la COVID-19, de la gripe, ¿qué medidas se están tomando desde el Ministerio y qué plan tenéis que podamos conocer? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado representando al Ministerio para comentaros un poco la perspectiva que tenemos, ¿no?, de la gripe y de las medidas que se están tomando. Como ya se ha comentado, la gripe es una enfermedad inmunoprevenible que además es la enfermedad que más carga de enfermedad produce. Eso quiere decir que es la enfermedad que causa más morbilidad y que todos los años también suma un número de fallecimientos importante. Y es la enfermedad que más causas tanto de enfermedad como de mortalidad produce. Para dimensionar un poco el problema, os diré que en todas las epidemias que tenemos
toda una epidemia cada año, se afecta entre el 5 y el 15% de la población tiene gripe, tiene la enfermedad. Pero si miramos colectivos que viven en instituciones cerradas, como puede ser una residencia de estudiantes o incluso una residencia de mayores, ahí cuando hay un enfermo, al final acaba estando enfermo más del 50% de esa población. Por lo tanto, no estamos hablando de un problema banal. Generalmente el grupo de población que más se afecta son los menores de 15 años, pero fijaos que las personas, digamos, el número de ingresos, las personas que ingresan en los hospitales y las personas que fallecen son mayoritariamente mayores de 65 años y personas que tienen factores de riesgo, es decir, que tienen enfermedades crónicas, que lo que hace es que al tener la enfermedad de la gripe se desestabiliza su enfermedad y ocasiona que ingresen, que se hospitalicen, que haya ingresos en la UCI y que fallezcan. Todo esto, en definitiva, lo que causa es una sobrecarga importante del sistema asistencial. Como ha comentado la directora de la agencia, cada año hay entre 400 y 600.000 casos que se confirman en atención primaria, una sobrecarga de atención primaria. Hay entre 20 y 30.000 o 35.000 ingresos en hospitales, sobrecarga de los hospitales, alrededor de 1.800 y 2.500 ingresos en la UCI, sobrecarga de las UCIs, y alrededor entre 3.000 y 6.000 fallecimientos, digamos, registrados, pero sabemos que puede llegar hasta 15.000 fallecidos en algunas temporadas de gripe. Con lo cual hay una sobrecarga muy importante del sistema asistencial. ¿Qué pasa durante la pandemia de COVID? Bueno, pues sí que conocemos que ambos virus, el virus de la gripe y el virus SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, pueden infectar a la vez a una persona, pero desconocemos realmente las consecuencias que esto puede tener. Lo que sí sabemos es que si una persona padece gripe y es una persona de riesgo, los que llamamos vulnerables, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas, y como consecuencia de la gripe se debilita y tiene una enfermedad más severa, más reagudizada, puede tener peores consecuencias al infectarse por el nuevo coronavirus. En definitiva, lo que esto puede ocasionar es una sobrecarga asistencial muy importante y la imposibilidad de que el propio sistema pueda atender adecuadamente a las personas. Sabemos también que la vacuna de la gripe tiene un impacto muy importante en resolver o en prevenir los casos de gripe, ¿no? Y en este sentido, en mayores de 64 años, podemos decir que, por ejemplo, en la temporada pasada se evitaron más del 26% de hospitalizaciones en personas mayores de 64 años, como estoy diciendo, y más de un 40% de ingresos en UCI en estas personas. Y además podemos decir que se evitó alrededor de un 37% de fallecimientos en estas personas. Por lo tanto, sabemos que el impacto de la vacunación de la gripe es muy importante y es la mejor herramienta, sin ninguna duda, para prevenir la gripe. En este sentido, desde el Ministerio de Sanidad, la primera propuesta que se hizo en colaboración con las comunidades autónomas era un intento de aumentar las coberturas de vacunación. Estamos en torno al 35% de cobertura de vacunación en los mayores de 64 años, alrededor de un 43% de cobertura de vacunación en embarazadas, es decir, un 43% de embarazadas se vacunan, y alrededor del 35% del personal sanitario se vacuna. Estas son cifras muy bajas, sobre todo cuando estamos hablando de que el impacto en la prevención de la gripe, de la vacunación, es muy importante. Por lo tanto, el primer objetivo del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, lo que llamamos del Consejo Interterritorial, es aumentar la cobertura de vacunación. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, enseguida empezamos a ver que había un aumento de la demanda de vacuna de gripe a nivel internacional, en todo el mundo. Entonces, desde el Ministerio, puesto que las
compras, digamos, de vacunas ya habían comenzado lo que es la contratación desde las comunidades autónomas, pensamos que quizá la mejor apuesta que podíamos hacer para aumentar las coberturas era adquirir dosis de vacunas adicionales para intentar elevar esas coberturas de vacunación. Y así se hizo desde el Ministerio de Sanidad. Se han adquirido alrededor de 5 millones de dosis para complementar las vacunas que han adquirido las comunidades autónomas. Además, en el seno de este Consejo Interterritorial en el que están las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, como todos los años, se han hecho recomendaciones de los grupos a vacunar y se han acordado comenzar la campaña de vacunación todos a la vez, digamos, ¿no?, en la primera quincena de octubre, comenzando la vacunación en las residencias de mayores y continuando por el personal sanitario y posteriormente el resto de grupos de población. En definitiva, la apuesta del Ministerio de Sanidad este año es aumentar las coberturas de vacunación, que la vacunación se realice de una forma segura para intentar minimizar o incluso evitar la transmisión de COVID, del nuevo coronavirus. Y, por supuesto, intentar aumentar las coberturas de vacunación, y para ello se han adquirido, como digo, un montón más de vacunas para alcanzar a toda la población que lo necesita. Muchas gracias, Aurora. Y aquí pues vemos que es la importancia de la vacunación, la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, y aquí son fundamentales los profesionales. Le quería pasar la palabra a María, que es del Consejo General de Enfermería, pues nos cuenta pues cómo estamos viviendo en esta situación de que ya un sistema que está saturado, se tiene que poner en marcha una campaña de vacunación muy importante que vemos que es fundamental, y un poco cómo lo percibís vosotros, qué medidas estáis tomando y bueno, la importancia que tiene la enfermería en todo esto. Buenos días. Pues como bien dices, es una campaña complicada, no solo para los pacientes, sino también para los profesionales sanitarios. Y de hecho, desde el Consejo nos preocupa mucho las tasas de vacunación que ha habido previamente entre nuestros propios profesionales en campañas anteriores. Y, por lo tanto, de hecho, estamos lanzando ahora un estudio de investigación, una encuesta, para saber cuáles son los pros y los contras que tienen nuestros enfermeros para vacunarse de la gripe, y así intentar individualizar esta campaña y aumentar también las tasas de vacunación entre nuestros profesionales, intentando pues individualizarla sobre cuáles son las cosas que les influyen, ¿no? Si tienen mayor facilidad para acceder a estas vacunas, mayor facilidad para sus pacientes, y sobre todo nos preocupan las personas de riesgo, como habéis comentado previamente, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a ella ahora que hay este sobrecargo en el sistema sanitario y sobre todo en la atención primaria, que se está haciendo la mayoría de las consultas de enfermería por vía telefónica? Intentamos de una manera proactiva, cada vez que hablamos con nuestros pacientes, incidirles en la importancia de la vacunación de este año y transmitirles la mayor seguridad de que van a poder asistir a los centros sanitarios para vacunarse con la mayor seguridad y las mayores medidas de protección. Pero creo que es muy importante primero lanzar esas campañas a nuestros propios profesionales, ¿no? y conseguir aumentar esas tasas de vacunación que en otros años han sido menores de los que esperábamos. Y con ese objetivo, pues desde aquí estamos intentando poner todos nuestros esfuerzos para intentar ver cómo podemos concienciar de la mejor manera a nuestros compañeros y compañeras enfermeros para que se vacunen ellos los primeros, ¿no? Intentando que no sea solo por ellos y su protección, sino con esta intención de proteger a los demás y que ellos sean el vehículo conductor de esta campaña para favorecer la vacunación de toda la población. Pues es importante, ¿no?, que también ese porcentaje suba, ¿no?, porque al final nos tenemos que cuidar todos, pacientes y profesionales en este momento. Es fundamental elevar entre todos ese porcentaje. Muy importante. Y yo quiero también ahondar en la importancia que tiene no solo la vacuna de la gripe, que es muy importante, sino el resto de mantener una cartilla de vacunación al día. Ahí enfermería también hace una labor proactiva, y sí que me gustaría ver, pues, también focalizado pues en patologías crónicas, en personas inmunodeprimidas con determinadas medicaciones que sí o sí tienen que tener actualizada su vacunación, y en qué medida enfermería pues tiene en cuenta toda esta parte.
De hecho, nosotros desde enfermería, cuando hacemos las diferentes consultas, ya sea desde atención primaria o desde especializada, ponemos muchísima importancia en la vacunación de, como hemos dicho, las personas vulnerables o de riesgo. De hecho, hacemos una campaña específica para las personas embarazadas, dirigida especialmente a la vacunación de la gripe en este tipo de personas y sobre todo también en los inmunodeprimidos. De hecho, cuando llegan a nuestras consultas, lo primero que hacemos, por ejemplo, una de las preguntas es cómo llevan su calendario vacunal y lo ponemos al día si, por ejemplo, les falta cualquier otro tipo de vacunas, ¿no? Hablamos con nuestras unidades para intentar restablecer ese calendario vacunal lo más pronto posible y a partir de ahí lo que hacemos es, digamos que, programar consultas de enfermería pautadas cada X tiempo para ir reforzando esta idea de la vacunación cada año y que eso sirva también para el resto de familiares que puedan tener en su domicilio, no solo para ellos, porque con el mismo objetivo de protegerles a él y al resto de la comunidad, tienen que protegerse también los familiares. Eso es importante, ¿no? Que las personas sepan que la cartilla de vacunación no es solo cuando éramos pequeños, ¿no? Sino que tiene que continuar, que las personas sean responsables y las familias y los padres en vacunar a sus hijos y también esa conciencia, ¿no? De tener una trazabilidad y que tenemos que tener también esa corresponsabilidad desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? De entender mejor la vacunación y su importancia. Yo creo que la enfermería tiene un papel fundamental en este ámbito y la verdad que gracias. Y sí que me gustaría, María, que nos dices un mensaje, ¿no? Que ahora que nos están oyendo tantos pacientes con enfermedades crónicas, entidades de pacientes y toda la gente con la que colaboramos, dar un mensaje desde enfermería que motive a la vacunación. ¿Qué nos dirías? Hombre, pues yo creo que hay que vacunarse por nosotros y por los demás, ¿no? Y sobre todo que con concienciación la vacunación, ¿no? Tenemos que concienciarnos que tenemos que prevenir antes que curar y que la prevención es el objetivo de todo y que para eso tenemos que vacunarnos no solo de la gripe, sino, como bien has dicho tú, ¿no? Del resto de patologías que pueden influir dependiendo de la enfermedad o de la patología vulnerable que nos haya llevado a tener un problema de salud, ¿no? Y pues eso, ¿no? Es intentar que todos podemos poner nuestro granito de arena por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros amigos y por la población en general. Muchas gracias. Y Rosa, vosotros desde el punto de vista de los médicos, ¿cómo estáis viviendo esta campaña de vacunación y qué tenéis planteado? Bueno, pues nosotros también tenemos esas barreras que habéis descrito todos. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Vale, que habéis descrito todos y qué hemos hecho desde el Consejo. Pues lo que hemos hecho sobre todo son documentos informativos basados en la evidencia, en la mejor evidencia disponible. De hecho, en nuestra web se puede encontrar ya desde hace más de un mes el primer documento, que era el informe de la comisión asesora, que ya sabéis que contamos con un grupo de técnicos muy relevantes. Ese informe era sobre vacunas eficaces, accesibles y asequibles, lógicamente. Y después, casi inmediatamente, salió otro informe sobre la necesidad del reforzamiento de la vacuna antigripal. Imaginaros el escenario, estamos en los centros de salud que están sobrecargados, que además van a tener que hacer circuitos COVID y no COVID, y que además si esa patología se confunde o no podemos establecer un diagnóstico diferencial rápido, la patología de gripe común, gripe estacional, con la gripe, con la COVID, el panorama es desolador. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos esas herramientas, digamos, esos informes para que lleguen a los médicos, a las médicas, a los profesionales sanitarios en general. Y ayer mismo añadimos otro, que es una traducción del informe de la Comisión Europea sobre la estrategia de vacunación, que seguro que Chus y Agustín lo conocen perfectamente, y se explica, porque siempre les decimos, sí, son seguras, pero ellos nos dicen, ya, seguras y en un año se va a hacer lo que tarda 10 años en condiciones normales. Bueno, la argumentación que queda bastante claro en ese documento, y me parece que es lo que debemos incidir, es que no ha sido porque se haya racaneado en la fase de investigación, ha sido porque al mismo tiempo lo que se ha hecho es modificar el marco legal, hacer una alianza entre países y también que los aspectos de producción y distribución han sido rapidísimos. Bueno, ellos son los expertos, me pueden corregir, pero esa parte, porque ellos se asustan, ¿no? Se alarman. ¿Cómo podéis hacer, cómo puede ser segura y efectiva una vacuna, efectiva efectos de inmunización, que habéis tardado 10 veces menos que lo normal? Pues ese es el secreto. Todo el mundo se ha puesto a trabajar conjuntamente y por eso se va a conseguir en un plazo limitado. Yo no puedo estimar si van a ser 12 meses, 10 o lo que sea.
Eso es lo más importante. Y es más, en ese documento sobre la estrategia, que es fantástico, dice además que esto va a ser algo solidario, es decir, que nos va a permitir comprar vacunas para nosotros y además Europa va a poder donar vacunas para otros países de renta media o baja que no van a poder conseguirlas. Entonces yo creo que, aparte de manifestar las bondades de la vacunación, también les tenemos que aclarar esas dudas que se están generando entre los profesionales y entre los ciudadanos. Entonces, la aceleración del procedimiento no ha sido por precipitación, sino que ha sido por una alianza y por un hacer en común. Me encanta eso que habéis dicho, las vacunas salvan vidas, pero es que además ahorran millones de euros y esos euros los necesitamos para otras atenciones que también son necesarias para el cáncer, para la investigación en otros medios. Esto es lo importante. Y a mí me gustaría, al hilo de lo que ha dicho Agustín, de cómo nosotros somos un escudo que protegemos, imaginarnos esto como un castell humano de los que hacen en algunos pueblos de Cataluña. Cuando son pequeñitos, bueno, la gente más mayor se pone abajo, hacen una robusta cimentación y luego los más chiquititos van subiendo arriba. Esos chiquititos van aprendiendo y van bajando un poquito más hasta que son los más robustos y están abajo. Pues esto es un poco la dinámica de la inmunización. Nosotros protegemos a los demás, protegemos a los más vulnerables y abajo están los más robustos. Entonces, como profesional sanitario es ya, digamos, una responsabilidad vacunarse primero para no tener también la patología o las secuelas derivadas de ello, para que no se lo contaminemos, para que no se lo contagiemos a nuestros pacientes y para evitar la baja laboral, porque lógicamente somos ahora mismo unos efectivos bastante disminuidos en número. Entonces, más allá, yo diría siempre que es el mensaje que queremos y que hemos insistido mucho desde la Organización Médica Colegial para los ciudadanos, porque así sí que pueden elegir en libertad. Es decir, tienen que saber que los rumores, los bulos, que desde el Ministerio estamos unidos para la campaña de estos bulos, y los grupos de presión que tienen intereses particulares van en contra del interés general, de la solidaridad y además de la salud pública. Lo que has comentado es muy importante, ¿no? Toda la desinformación que hay de vacunación afecta y puede agravar mucho más la situación de pandemia que tenemos y pues que mucha gente se plantee si esto de la vacuna es bueno o malo, ¿no? Entonces hemos llegado a ese punto y creo que entre todos, entre el Ministerio, la agencia, pues enfermería y vosotros y nosotros desde las entidades de pacientes tenemos que intentar revertir esta desinformación y para eso también está esta campaña. Vosotros, si tuvieseis que pensar, nos están haciendo preguntas, a las personas que están conectadas que sepáis que nos podéis hacer preguntas, que lo que queremos que esto sea un diálogo y no sé quién me podría contestar porque esta mañana hacía una entrevista y una de las personas preguntaba, bueno, ¿y yo? Porque la gente está en su casa y piensa, ¿esto de riesgo? ¿Yo seré de riesgo? Quiero decir, gente a lo mejor que lleva años con una patología o que está embarazada y dice, tendré que hablar con mi médico a ver si me dice que me tengo que vacunar. Yo creo que tenemos que dar un mensaje más directo y nos preguntan, una de las preguntas que tenemos es eso, ¿qué personas de riesgo se consideran este año? Y lo dejo al que queráis contestar. A ver, Aurora, gracias. Bueno, de riesgo es toda persona que tiene, primero que por la edad, ¿no? Se recomienda la vacunación en mayores, preferentemente a partir de los 65 años. Algunas comunidades ponen la recomendación en los 60 años, pero realmente el riesgo importante está a partir de los 65 años. Y también, sin duda, toda persona que tiene una patología de base desde asma, hipertensión, cualquier enfermedad cardiorrespiratoria, cualquier enfermedad neurológica, etc. Hay una lista muy amplia de a quién se recomienda la vacunación, está en la página web del Ministerio, que por cierto se va a modificar para hacerla mucho más amigable y para poder encontrar los documentos muy fácilmente, pero en el apartado de vacunas hay un documento y va a haber un documento de preguntas y respuestas donde se responde y se marcan todas las patologías que están incluidas. Cualquier inmunodepresión, tanto por toma de medicamentos, por enfermedades de base, como una insuficiencia renal crónica que produce inmunodepresión o cualquier insuficiencia hepática, asprenia.
Y luego hay otras condiciones de riesgo que no son realmente enfermedades, pero que también causan una cierta inmunodepresión, como síndrome de Down o enfermedades mentales, etc. Y luego todas las personas que conviven con una persona de riesgo, también está recomendado que se vacunen. Los niños que han nacido prematuros y son menores de 2 años, también se recomienda que se vacunen. Y por supuesto, la población infantil que tiene cualquier enfermedad considerada de riesgo. Como hemos dicho, asma, hay muchos niños asmáticos que tienen alergias importantes y uno de los síntomas que tienen es asma. En fin, hay un montón de patologías que están incluidas en una lista que nos podríamos tirar aquí un buen rato enumerándolas una a una y en los que se recomienda la vacunación. En definitiva, cualquier persona que pueda tener una gripe y se reagudice su situación de riesgo. Rosa, nos preguntan, por hacer, de que tú ya lo has nombrado, pero quieren insistir si este año notáis una situación, o quien me quiera contestar, de antivacunas. Quiero decir, si entendéis que este momento, a lo mejor porque hay mucha más información sobre lo sanitario y las vacunas, ¿qué percepción tenéis, o si esto está cuantificado, la cantidad de bulos que se están generando en cuanto a las vacunas? Claro, nosotros este año está siendo el peor en ese sentido, porque tenemos unos movimientos negacionistas derivados de algunos médicos, médicas o profesionales sanitarios, que me gustó mucho algo que quedó en redes, que comentó un compañero, un colega, que dijo: si hubierais hecho esas afirmaciones cuando estudiabais la carrera, no hubierais aprobado el examen, no tendríais el título, porque lo que hay que hacer es contrastar la información, es basarse en la evidencia, es seguir todos los protocolos que nos han contado desde la agencia y en todos los sitios, y nosotros estamos luchando duramente contra esos movimientos que son intereses particulares y que están haciendo mucho daño. Sí, realmente estamos dedicando muchos esfuerzos a hacerlo. No porque nosotros pensemos que tenemos que imponernos, sino porque es que hay unos procedimientos, hay una manera, un método científico, y ese es el que vamos a defender siempre, y vamos a seguir informando a la población dónde son las fuentes fiables, y eso es lo que tiene que saber. Nosotros no vamos a cejar en el empeño, pero es un año especialmente duro respecto a eso. Pues, por otro lado, nosotros hemos pasado a las personas con enfermedad crónica y la ciudadanía en general una incertidumbre enorme, ¿no?, en cuanto a asistir al centro sanitario durante la fase 1, bueno, la primera fase de esta pandemia. Nos vemos en esta situación y nos preguntan, ¿no?, ¿vale la pena correr el riesgo de posible infección y ponernos la vacuna? O sea, lo que nosotros entendemos, creo que es importante contestar esta pregunta, porque entre la balanza, ¿no?, cuando ponemos en la balanza si ir o no al hospital por agravamiento de nuestra patología, que nos contéis si la vacuna tiene igual de importancia. Chus, si nos puedes contestar a esto. Comprendo ese miedo y además lo conozco porque es algo de lo que hablamos y en la primera oleada, y de hecho desde la agencia hicimos también alguna recomendación con respecto a la administración de medicamentos de uso hospitalario que tienen que ser administrados en el hospital de día, y bueno, en el sentido de intentar evitar la frecuentación hospitalaria de los pacientes con condiciones crónicas que, expuestos a un sitio de mayor riesgo de infección por el coronavirus, podrían ver agravada su condición. Creo que las circunstancias ahora son muy distintas. Epidemiológicamente puede que sean igual de graves y los números son preocupantes, pero estamos mejor preparados. Los profesionales sanitarios tienen equipamientos que antes escaseaban, los ciudadanos igualmente van protegidos con las mascarillas, y las organizaciones sanitarias se han organizado en circuitos COVID y no COVID para mantener un circuito asistencial seguro para el que no está infectado. Esto es muy importante recalcarlo porque toda catástrofe sanitaria, toda crisis sanitaria tiene consecuencias indirectas en salud, no ocasionadas directamente por la causa de la crisis. No es únicamente con la pandemia, esto ocurre pues en situaciones en que hay un maremoto o un terremoto. No se acusan únicamente a las víctimas derivadas del maremoto, el terremoto o el coronavirus, sino todas las demás que dejan de recibir la asistencia sanitaria que necesitan por saturación del sistema o por miedo a acudir al sistema porque está saturado o porque no es seguro para los pacientes. En este tiempo quizá otras cosas no hayamos mejorado viendo las cifras de contagios, pero sí que creo que se ha mejorado la organización dentro
de los centros sanitarios como para garantizar a los pacientes y a los usuarios que van a acceder a circuitos seguros con sus profesionales protegidos y que pueden recibir, por tanto, la vacuna con garantías de seguridad. Por lo tanto, hay que vacunarse. No podemos Por tanto, quedarnos hay que en vacunarse. hay que ir a vacunarse de la gripe porque eso va a evitar cosas peores. Agustín, mira, me hacen una pregunta. Dice, ¿es verdad que la vacuna afecta el cerebro? La vacuna de la gripe, no hay ninguna evidencia. O sea, todas estas a veces especulaciones que se hacen, pues desde las agencias hacemos primero una evaluación de lo que llamamos plausibilidad biológica, que con todo lo que conocemos de la biología, qué posibilidad hay científica de que por poner una inyección en el músculo, en el brazo, pues llegue un efecto al cerebro. Se hace una evaluación con los conocimientos que tenemos actuales y no hay ninguna evidencia de que poniendo una inyección en un brazo, lo que sabemos que ocurre es que ahí se atraen las células del sistema inmune que están recorriendo todo nuestro organismo a la búsqueda de cualquier agente extraño, llegan allí y empiezan toda una estimulación de todo el sistema inmune. No hay ninguna evidencia de afectación neurológica. Lo que podría haber es, por ejemplo, pues yo qué sé, que si hay un poquito de febrícula por la vacunación, pues uno sienta un poco de malestar, pero que directamente eso se controla, como he contado antes, en todos los ensayos clínicos, ¿no? Se mira, normalmente se lleva un grupo placebo y se siguen a ver qué tipo de efectos adversos hay, pero no en mi conocimiento, no hay ningún, seguro que no hay ninguna afectación neurológica grave de ningún tipo asociada a la vacunación de gripe. 100% no lo hay. Esto es muy importante aclararlo. Y también Agustín nos pregunta si con la vacunación de la gripe también quedamos inmunizados para la gripe A. La gripe, mira, la vacuna que tenemos normalmente tiene 4 componentes, hay de 3 y de 4 componentes. Uno es la gripe A, se llama gripe A y hay 2 tipos de virus, uno que se llama A, H1A, H3 y 2 de tipo B. Es una cosa muy técnica, pero es como si la vacuna contuviera 4 tipos de antígenos o 4 para 4 virus. O sea, con la vacuna de la gripe actual quedamos protegidos contra lo que se denominaba aquella pandemia que hubo de gripe A. Sin duda que sí quedamos protegidos frente a ella. Pues eso es importante. Y también me pregunta que a la agencia y al Ministerio de Sanidad, si hay un colapso del sistema y una situación de saturación y situación del sistema, pues nos dicen que si se pueden adoptar medidas excepcionales desde el punto de vista que la vacunación de la gripe se puede hacer desde las oficinas de farmacia. Si esto se está valorando o nos preguntan esto. Bueno, la agencia no es competente en la ordenación profesional y no podríamos establecer quién puede administrar la vacuna. Corresponde a las personas que tienen responsabilidad sobre esto. Lo que sí podemos saber desde la agencia es que la labor que se hace desde las oficinas de farmacia en la promoción de la salud es esencial, que las oficinas de farmacia son los capilares del sistema sanitario y los que llegan a más población sana o enferma y que participan activamente en administrar la vacuna o no, sí que pueden hacer una labor fundamental en promover medidas de prevención de enfermedad, de vacunación, de adherencia a la vacunación y sobre todo en dar una información científica, serena, en palabras que puedan entender los ciudadanos para acabar con todos estos miedos, algunas de las preguntas que han surgido, como la última que le has hecho a Agustín, porque tienen el conocimiento técnico y la capacidad para adquirirlo en caso de que les faltara algo y poder trasladar una información serena y fácil de asimilar a los ciudadanos que acuden a las farmacias. No sé si Aurora quiere comentar algo. Sí. Añadiendo un poco a lo que ha dicho la directora de la agencia, que por supuesto es un poco hacia donde el acuerdo que se ha alcanzado, ¿no?, entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Farmacéuticos, es ese, ¿no?, es ayudar sobre todo a la promoción y desde las comunidades autónomas en esta situación específica que estamos viviendo se está buscando colaboración para llevar a cabo un plan de contingencia y buscar otros lugares donde poder
vacunar en caso de que no sea posible hacerlo en los centros de salud. En este sentido, desde las comunidades autónomas están encargándose pues eso, de trabajar con otras unidades, tipo unidades móviles, etcétera. Habrá diferentes iniciativas en distintas comunidades autónomas para mejorar el acceso de los ciudadanos a la vacunación. Es una prioridad para todas las administraciones sanitarias el conseguir aumentar la cobertura de vacunación, y para ello, sin duda, es necesario poner en marcha actividades adicionales para el caso en el que efectivamente esté colapsada la atención primaria y no pueda, digamos, sea complicado el vacunarse. En cualquier caso, sí me gustaría hacer un llamamiento también, porque yo sé que en algunos lugares hay problemas a la hora de llamar y pedir cita, ¿no? Hay problemas no solamente de acceso, digamos, físico, sino también de acceso telefónico, ¿no? Para conseguir la cita para vacunarse. Es decir, que la campaña empieza efectivamente en la primera quincena de octubre, pero no es necesario vacunarse en la primera quincena de octubre, sino que hay tiempo suficiente para vacunarse a lo largo de octubre, noviembre e incluso primeros de diciembre. Es decir, que también los ciudadanos tienen que conocer que es muy importante vacunarse, pero que no es necesario hacerlo en la primera quincena de octubre, sino que hay que conseguir una cita para que la vacunación se lleve a cabo. Y en ese sentido quería lanzar el mensaje de que aunque le den la cita en noviembre o a finales de diciembre, por supuesto la vacunación será válida para prevenir la gripe en esta temporada. Nosotros aquí también insistir que consideramos que las personas, pues desde la POP, que las personas más vulnerables no lo dejen para muy tarde. Yo el año pasado me vacuné en diciembre, quiero decir que tampoco tiene sentido. Quiero que el sistema, desde el punto de vista nuestro, tiene que tener una priorización a los colectivos más vulnerables, y que se debería realmente, pues, priorizar, ¿no?, esas familias, a esas personas más vulnerables, que pudiésemos vacunarnos antes, y también concienciarnos nosotros mismos de pedir la cita y entrar en todo el proceso que conlleva, pues, llegar a la vacuna, ¿no? Toda la parte administrativa, que ahora se complica mucho más. La verdad que nos preocupa bastante. Rosa, nos preguntan desde que si las personas con enfermedades raras pues son un colectivo prioritario para la vacunación. Bueno, se han establecido según unos criterios de vulnerabilidad, que lo tenemos también en el documento que hicieron los expertos. Son los pacientes pluripatológicos, crónicos y los profesionales sanitarios, por el riesgo de contagio a sus propios pacientes. Pero claro, como tal, enfermedades raras, es que, claro, eso contempla desde una distrofia de retina, que no puede tener más vulnerabilidad a las enfermedades respiratorias, hasta pues una inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, estos grupos ya están bien catalogados en las guías de tratamiento y de inmunización. Y luego yo quería decir también, a propósito de lo que ha comentado Aurora, que efectivamente hay que buscar circuitos seguros y ahora mismo los centros de salud están colapsados, pero estamos en las medidas que se pueden tomar, y ellos ya sabes que una de ellas contempla lo del rastreo y la vigilancia epidemiológica, sacarlas de los centros de salud para afrontar todo esto que va a venir ahora, y también pues disminuir la burocracia. Y en ese sentido, pues las citas por teléfono no tienen que ser por teléfono, pueden ser por vía internet, y eso agilizaría muchísimo la cita, aumentaría muchísimo la eficiencia, ¿no? O sea que hay todavía soluciones o medidas que pueden mejorar y optimizar cuando llegue la campaña de vacunación. Además de que los profesionales sanitarios nos vacunamos en nuestros centros, como sabéis, nuestros centros de trabajo, sobre todo si son hospitales. María, tengo otra pregunta que nos hacen. Una compañera que nos pregunta que ella no tiene una enfermedad crónica, no es colectivo de riesgo, pero que convive con su abuelo de 91 años. ¿Se tiene que vacunar? Yo puedo contestar. Bueno, pero es que no se oye, ¿no? ¿Me oís? Sí, ahora María. ¿Ahora? Perdona, es que hemos tenido problemas con la conexión. Como hemos comentado antes, es tan importante que se vacune la persona vulnerable como la persona que sea el cuidador, ¿no?, de esa persona vulnerable, o que se dedique o que conviva directamente su núcleo familiar, ¿no? Pues porque hay que proteger tanto a la persona como al resto de convivientes para que no sea un vehículo conductor de la propia enfermedad. Pues nada, que se tiene que vacunar. Agustín, otra preguntita que nos hacen. Dice, ¿ves oportuna la covacunación entre la neumonía y a la vez la gripe?
Mira, en las vacunas de gripe recogen varias de ellas la posibilidad de coadministración, o sea que es hay que mirar exactamente la ficha técnica de cada vacuna, pero en muchos casos está permitida la coadministración, o sea que no habría ningún inconveniente. Eso, además, antes de aprobar una vacuna se hacen estudios de coadministración y si esos datos soportan o dan soporte a que se coadministre, se incluyen en la ficha técnica y en el prospecto, o sea que no habría ningún problema. De todas formas, la vacuna de neumococo se puede administrar en cualquier momento del año, o sea, no tiene por qué ser necesariamente ahora. Y también nos preguntan, o sea, otra vez por el colapso de los centros sanitarios y de alguna manera ya estamos hablando de los problemas administrativos y eso, María, si nos puedes un poco desde el Consejo, ¿cómo veis esto? ¿Cómo vamos a poder organizar mejor circuitos limpios y cómo atender esta demanda de la vacunación que estamos promoviendo nosotros mismos, ¿no? De que esto se haga, pero ¿cómo? Pues muy buena pregunta. Yo creo que lo que estabais comentando, ¿no? De intentar posibilitar las citas por vía telemática para intentar no colapsar, organizar bien, quizás también nosotros como enfermeros o como sanitarios múltiples tenemos que intentar pues ver la priorización, ¿no? De los grupos más de riesgo al inicio, quizás, ¿no? Y luego ir pues aumentando esa vacunación y sobre todo intentar establecer dentro de un mismo centro sanitario los circuitos limpios, ¿no? Y del resto, sobre todo separarlos, ¿no? Quizás habilitar espacios únicos que sean de fácil acceso desde la calle para las personas que solo accedan para vacunarse, destinar personales únicamente para realizar este tipo de procedimientos. Creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar de manera intensa y rápida en estos momentos. Y desde el Ministerio me preguntan si han notado que haya bajado pues la vacunación este año, durante el año, ya no solo de la gripe, sino de otro tipo de vacunación. No sé si hacéis seguimiento o tenéis indicadores que marquen si este año la gente se ha vacunado menos. Bueno, sí que lo vamos siguiendo. La verdad es que en general los profesionales que trabajan en el seguimiento de la vacunación, en la vigilancia, lo que llamamos en general la vigilancia, en todas las comunidades autónomas y también a nivel central, han estado muy ocupados con la situación COVID. En general, en cuanto a la vacunación infantil, en los meses de confinamiento sí que se observó una bajada en las coberturas de vacunación infantil de forma importante, también en el resto de vacunaciones, pero digamos que la vacunación infantil fue la que se estableció como prioritaria, además de la vacunación en personas de riesgo y en embarazadas, y sí se observó una caída importante en las coberturas de vacunación en general. Ahora estamos haciendo un nuevo seguimiento para ver si ha mejorado, porque se establecieron también mecanismos para captar a la población que no se había vacunado, pero es verdad que la situación depende mucho de la situación epidemiológica que se está viviendo en cada una de las zonas de nuestro país, ¿no? Entonces, cuando la situación en una zona de COVID-19 es difícil y hay saturación de la atención primaria y pues en general la población o bien no acude o bien desde el propio centro de salud se retrasa la atención sanitaria en general, ¿no? No solamente la vacunación. Entonces, y luego hay otro problema que es la notificación. O sea, el hecho de que los propios epidemiólogos estén dedicados más a atender a manejar los datos de la enfermedad hace que también la notificación se retrase al nivel central. Entonces hay una mezcla ahí de problemas o de situaciones que hacen que la información no fluya adecuadamente. Pero sin duda, en los meses de confinamiento sí se observó una caída de vacunación, estamos siguiéndolo ahora y todavía no tengo una respuesta, se observa una ligera disminución, pero creemos que las causas de esa caída no son tanto la propia vacunación, sino que hay otros factores que pueden estar dando una información un poco más baja de lo que probablemente sea. Gracias. Rosa María, nos preguntan, y yo también me lo pregunto, ¿no? Que no sé si hemos relajado las medidas de protección o ya pues nos hemos acostumbrado a llevar la mascarilla pero no nos lavamos las manos. Quiero decir, nos preguntan, ¿qué más podemos hacer y cómo recordar otra vez
medidas de protección ante la COVID-19 y sobre todo también quiero que nos deis recomendaciones para cuando vayamos a un centro sanitario, a un hospital de día o entremos en cualquier sitio y cuando salgamos de él. Tenemos muy poca información y muy parcelada en cuanto, yo por ejemplo, si voy al hospital de día, vamos, equipada con una ropa que después lavo. O sea, toda esa parte me gustaría que nos recordaseis cómo protegernos mejor a las personas vulnerables y bueno, y al resto de la sociedad cómo hacer un recordatorio, ¿no?, de las medidas de protección. Si quieres empiezo yo, no tengo... Sí, María, está bien, empieza tú. Perfecto. Bueno, nosotros, pues mira, fíjate, una de las cosas que nosotros incidimos bastante es que todos estamos últimamente muy acostumbrados a llevar la mascarilla, pero cuando la quitamos no la dejamos en los sitios adecuados, ¿no? Y ahí luego podemos conllevar a más riesgo por infección, por, digamos, la manipulación de una manera no adecuada de la mascarilla. Entonces, nosotros incidimos siempre que por favor lleven o bolsas de tela o sobres de papel, ¿no?, para guardarlas, porque a lo mejor acudes precisamente a un hospital, pero cuando te van a hacer cualquier tipo de procedimiento o intervención, no la dejas en el sitio adecuado, ¿no? Entonces, siempre llevar un sobrecito para guardarlo, para luego volvértela a colocar. Y sobre todo, recomendamos pues, que cada vez que, por ejemplo, vayan en el ascensor o suban una escalera, toque cualquier superficie, como puede ser la barandilla, el asiento, o quieran cogerse agua, por ejemplo, de la cafetería o de cualquier máquina dispensadora, que luego se echen de su propio hidrogel, ¿no? Es verdad que el hospital, que a veces los centros sanitarios que a veces están más dotados de hidrogel en muchos puntos, pero a veces es difícil accesible pues, para personas con dificultad en la movilidad o porque por su propia patología no pueden desplazarse bien, ¿no? Entonces siempre les decimos que lleven el hidrogel ellos mismos y que cada vez que toquen cualquier superficie que pueda estar contaminada, que se laven con las manos o con el hidrogel. Y también al tocar la mascarilla, ¿no?, porque se les pica la nariz, porque han tenido que beber agua, porque se la han tenido que recolocar, ¿no?, pues que una vez que hagan ese gesto de volvérsela a poner de la manera adecuada, que luego se hagan una buena higiene de manos. Y también la distancia social, ¿no? Estamos muy acostumbrados al entrar en un sitio, saludar, hablar con el médico, estar cerca, sentarnos, que la enfermera nos diga o nos siente o nos lleve a un sitio específico y muchas veces llevamos la mascarilla y nos olvidamos que por llevar la mascarilla tenemos que seguir manteniendo esa distancia social. Rosa. Bueno, pues yo redundaría lo mismo que ha dicho María, son las 3 M's, mascarilla, manos y metros de distancia física, que no social, que puedes ver por vídeo, pero bien. Lo único que insistiría es, por ejemplo, tema mascarillas. Cuando recibimos a los pacientes, lo hablo como profesional sanitario, informarles que por favor la mascarilla sea nueva, que las mascarillas se deben usar el tiempo para lo que están indicadas. Tienen sus recomendaciones en el envase, si son reusables, si son quirúrgicas, si son higiénicas, porque sí que a veces nos quedamos, por supuesto, en las consultas de momento, nosotros lo que hacemos es que solo se puede entrar con mascarilla quirúrgica, pero tampoco sabemos de cuándo ha sido esa mascarilla, que puede contener, como ha dicho María, un montón de gérmenes de otra naturaleza. Entonces, ese matiz de estar con la mascarilla en el ascensor, por ejemplo, o sea, en un lugar donde aparentemente no hay nadie, que entras en un ascensor que no hay nadie, pero lo ha habido hace un minuto y no se ha ventilado, pues ahí tienes que seguir manteniendo en esos espacios comunes, tienes que seguir manteniendo la mascarilla aunque vayas solo. Y no manipularla. Yo en eso diría que hay una estratificación del riesgo. No es lo mismo ir a tomar un café con 2 amigos, separándote en un espacio abierto, separándote más de 2 metros y que solo te mueves la mascarilla para hacer el sorbo de café y te la vuelves a colocar, que estar en una comida, porque obviamente vas a estar más de 15 minutos y probablemente en un movimiento sobre la mesa a menos de la distancia requerida, ¿no?, que son los 2 metros. Entonces, estratificar el riesgo, saber lo que es de más y de menos, y respecto a las manos, guantes no, tanto para los profesionales como para los usuarios, porque es que los guantes lo único que hacen es contaminar más, dar una falsa sensación de seguridad. Entonces nosotros tenemos que insistir, incluso entre nuestros propios compañeros, guantes no, lavas las manos, tocas el teclado, limpias el teclado. Y a los pacientes, pues claro, decirles que por favor intenten en la medida de lo posible no tocar los aparatos de exploración en las sillas, porque somos nosotros todos, el equipo, ahí no tenemos a alguien que limpia, todo el equipo va corriendo a ir limpiando, pero claro, si yo no estoy viendo y me he dado la vuelta para escribir y tú has tocado la silla, la mesa o el acompañante, que intentamos que no pase, pero en ocasiones pues claro, tiene que pasar, todos esos pequeños detalles que sí que es verdad que son importantes y que a veces pues quizá se necesitaría un poquito más de información o por lo menos de repensarlo y hacer alguna infografía o algunos mensajes que fueran sencillos y que llegaran. Yo creo que esto hay que repetirlo muchísimas veces y que sea un hábito
importante, ¿no? Para el cuidado de los profesionales y también para el cuidado de las personas que accedemos a los centros sanitarios. También nos preguntan sobre todo lo relacionado con, me gustaría, Chus, desde la parte desde la COVID-19, de la vacunación, nos hacen muchísimas preguntas. Si vamos a las personas más vulnerables van a tener prioridad. Si esta información de seguridad de esa vacuna, ¿dónde la pueden localizar? ¿Dónde puede la ciudadanía tener más información más específica y que nosotros también podemos aprender, ¿no? Ir de la mano, incluso cuando decíais que nosotros podemos hablar de efectos adversos y comunicarlos a la agencia, que nos digáis cómo. Muy bien, pues gracias, que es una oportunidad poder contestar estas preguntas que me has dicho, me parecen muy relevantes. Primero, con la estrategia de a quién se va a vacunar antes, efectivamente se está produciendo vacunas al tiempo que se está investigando. Como decía Rosa al principio, hay razones que explican por qué se va a llegar tan pronto a las vacunas y es que nunca ha habido un dispositivo tan integral, amplio y masivo para disponer de vacunas eficaces y seguras en cuanto a inversión en dinero y movilización de talento y movilización de la industria. De manera que esas cifras que decía Agustín, de si en fase 1 son decenas de personas, en fase 2 son cientos y en fase 3 son miles, pues en estas vacunas se está convirtiendo que en los fase 1 ya son cientos, en los fases 2 son miles y en los fases 3 son decenas de miles. Entonces, en muy poco tiempo se va a acumular información para poder valorar el verdadero papel de las vacunas. ¿Cómo se va a priorizar a quién se va a vacunar? Porque aunque tengamos ya datos de que la vacuna es eficaz y segura, se irá produciendo progresivamente, paulatinamente. No hay una capacidad para producir vacunas para 5.000 millones de personas a la vez en el mundo. Esto tiene que ser progresivo. Bueno, pues la estrategia europea ya ha dictado unas recomendaciones en las que están trabajando también las autoridades de salud pública del Ministerio, Aurora Limia y sus colegas de las comunidades autónomas para priorizar los grupos que pueden hacer frente a la pandemia, profesionales sanitarios, grupos vulnerables, lo que hemos estado hablando hasta ahora, pacientes de otras patologías y después se sigue pues, otros criterios, personal esencial, sin ser profesionales sanitarios y otro tipo de población. En cuanto a la información de las vacunas y por qué tenemos que estar tranquilos en que va a ser segura. Bueno, la información está accesible de cualquier medicamento autorizado en la página web de la agencia, en CIMA, Centro de Información de Medicamentos, CIMA. Se puede entrar directamente desde Google tecleándolo o uno puede descargarse la app y llevarla en el móvil y ahí está la información de todos los medicamentos que están autorizados para su uso en España. Lo que se llama ficha técnica, donde se recogen muchos datos técnicos, todo lo que se ha utilizado para evaluarlo, todo lo que han utilizado los evaluadores de la Agencia Europea, de la Agencia Española. Hay que decir que la Agencia Europea funciona por comités y que esos comités están formados por los evaluadores y expertos nacionales. De hecho, Agustín forma parte de algunos de los comités y grupos de trabajo de la EMA, ¿no?, relacionados con vacunas. Entonces, en ese documento que se llama ficha técnica está toda la información necesaria para saber que la vacuna es eficaz y segura. Y además está el prospecto, que es la información en un lenguaje llano, útil para el uso de la vacuna. Ahí se puede consultar. Además, haremos material divulgativo cuando la vacuna de COVID esté más avanzada, de momento está en fase de investigación, con intención de que sea más comprensible pues, los datos científicos que hayan podido dar lugar a la autorización. Más cosas sobre la seguridad. Contaba antes Agustín que la vigilancia de la seguridad de una vacuna no acaba cuando se autoriza. La autorización se hace después de que los evaluadores hayan revisado exhaustivamente todos los datos que se han producido durante su desarrollo, preclínico y clínico, todo lo que sale de los ensayos clínicos, decenas de miles de pacientes, los resultados en ellos, pero después continúa con la farmacovigilancia. Y en la farmacovigilancia, con la vacuna COVID, digamos que en general se puede aplicar a todos los medicamentos, pero de forma muy especial con la vacuna COVID se va a reforzar en los 3 pilares habituales. Farmacovigilancia, notificación voluntaria, se puede notificar notifica RAM, nuestra página web, notifica reacción adversa a medicamento. Lo puede hacer cualquier profesional sanitario o cualquier paciente o usuario. Estas notificaciones de efectos adversos, que nadie se preocupe porque no son exhaustivas o porque no soy paciente, igual voy a notificar algo que realmente no está relacionado con la vacuna y estoy generando una falsa información, porque estas notificaciones tienen la utilidad de generar señales a los que estamos evaluándonos, los que lo vemos, nuestros técnicos de farmacovigilancia, que puedan identificar un efecto adverso nuevo, inesperado o algo en una frecuencia
distinta a la que se conocía de los ensayos clínicos. Pero para considerar que esto es un perfil nuevo de seguridad, esas señales hay que confirmarlas con estudios que después se montan para demostrarlo, estudios de farmacoepidemiología. Y esto se hace con otros medicamentos y, por supuesto, se hará con la vacuna. Decía que reforzamos en 3 pilares: la farmacovigilancia, notificación espontánea, Notifica RAM, los estudios posautorización que tendrán que hacer los laboratorios que tengan una vacuna registrada. Parte de las condiciones de autorización de la Agencia Europea será y continúe con estos estudios post-autorización donde se vea lo que sea, efectos secundarios a largo plazo, efectividad a largo plazo, pérdida de la inmunidad, duración de la inmunidad, lo que se quiera pedir. Y luego, por otra parte, efectividad y seguridad en vida real. Se va a aumentar mucho la capacidad de detección del efecto real de estas vacunas a través de estudios masivos de datos. La agencia pone a disposición de estos estudios la base de datos de Big Data, BIFAP, que tenemos en colaboración con las comunidades autónomas. Participamos en un proyecto europeo junto con otra base de Big Data catalana y otra base de Big Data valenciana. Y esta es una iniciativa que hacemos propia en la Agencia Española de Medicamentos, pero que también surge desde Europa, desde la Agencia Europea, la necesidad de peinar de forma masiva qué está pasando en vida real con la vacuna de COVID y poder reaccionar rápido si surgiera algún efecto inesperado o algo desconocido. Así que nunca probablemente se haya puesto tanto empeño en tener un medicamento eficaz y seguro para la población y seguramente tampoco nunca se ha puesto tanto empeño en asegurarnos que esto va a ser seguro. Nos pregunta, muchas gracias, Chus. Bueno, en la página de la agencia encima hay muchísima información, la verdad. Es fácil el formulario de comunicar el efecto adverso. Yo lo he probado varias veces y funciona. Y bueno, desde que te familiarizas con la página, la verdad es que es una fuente de información, más allá del prospecto. Yo cuando no encuentro el prospecto me meto encima y sale. Bueno, yo creo que es interesante que los ciudadanos consigamos acceder, ¿no?, a esa facilidad que nos dais desde la agencia y desde el Ministerio de encontrar al final información que nos sirva para cuidarnos mejor. Nos preguntan por otro lado, y ya estamos terminando, que bueno, esta pregunta es un poco así, que nos digáis cada uno una fecha estimada de cuándo vamos a empezar a vacunar de la COVID-19. Y si queréis, vamos, se admiten apuestas, que quiere la persona que nos pregunta un poco para hacer la media de tiempos. Aurora, por empezar por ti. Bueno, la fecha es difícil saberla con exactitud debido fundamentalmente a que es necesario evaluar las vacunas y desde luego hasta que no tengamos claro que la vacuna o las vacunas que vayan a estar disponibles sean eficaces, o sea, que sirvan para prevenir enfermedad y seguras, no se van a utilizar en la población. En ese sentido, cuando desde la agencia ya tengamos datos y tengamos la seguridad, por supuesto, a partir de las evaluaciones que se realizan en las agencias reguladoras y en concreto en la Agencia Española de Medicamentos, a partir de ahí empezaremos a utilizar las vacunas en los grupos que estén priorizados y en función de las dosis de las que vayamos a disponer y en los momentos en los que las vayamos a tener, iremos completando los grupos prioritarios que llamamos, ¿no?, para la vacunación. Añadir a lo que ha dicho la directora de la agencia, que desde el Ministerio de Sanidad estamos trabajando con los compañeros de las comunidades autónomas y también con sociedades científicas y con expertos en bioética para tener una priorización exhaustiva en función de las dosis que podamos estimar que vayan a ir llegando, para que esto esté ya trabajado con antelación, digamos, estemos preparados para recibir las dosis y empezar a utilizarlas con toda seguridad en los grupos que estimamos oportunos. Entonces, yo creo que es muy difícil saber cuándo vamos a tener las vacunas, pero sí me gustaría comunicar a la población y a la plataforma de pacientes, ¿no?, que sepan que nos estamos preparando para que cuando las vacunas
lleguen a España, que llegarán de forma similar a como llegarán a otros países de la Unión Europea, porque estamos en un contexto europeo y vamos de la mano unos países con otros, pues todo estará preparado para comenzar la vacunación. Agustín, ¿tú te vas a mojar con la fecha más o menos o no? Mira, yo, por no extenderme lo que dice Aurora, yo daría un mensaje, que la gente organice las vacaciones del año que viene como si fuera un momento pre-COVID, que empiece a reservar ya para irse de vacaciones con toda la tranquilidad de que todos estaremos vacunados, porque como dice Aurora, no sé cuándo va a llegar la primera dosis ni por dónde, pero yo empezaría a reservar ya viajes para el verano del año que viene. Gracias. Rosa, María, ¿vosotros qué decís? Que esto va a quedar grabado, ¿eh? No sé, yo soy la menos indicada porque no soy una experta en el tema. Lo que pasa es que debido al escalamiento y creo recordar, o me corregís por favor, el número de dosis, que no se sabe si va a ser necesario una o varias o dos, en principio ahí me parece que vamos a tener un rango muy amplio. O sea que por el escalamiento creo que el 2021 vamos a tener vacaciones, pero nos lo vamos a pasar vacunándonos. Bueno, no es mala cosa. No quería terminar sin, primero, una última pregunta que se me ha quedado atrás y perdonad la persona que lo ha hecho. Cuando hablamos siempre de la vacunación de los profesionales sanitarios, nos olvidamos también de esa vacunación a los sociosanitarios, a las personas que trabajan en un cole con niños con discapacidad o con personas vulnerables. Quiero que, por favor, tengáis un mensaje también para ellos si se deben vacunar o no de la gripe. Aurora. Bueno, en ese sentido, por supuesto. O sea, cualquier persona que conviva, me refiero cuando estás en un aula con personas discapacitadas, estás conviviendo con ellas. Debe vacunarse frente a la gripe para proteger a las personas con las que tienen un riesgo, sin ninguna duda. O sea, eso va también a cualquier maestro que tenga una persona que está considerada grupo de riesgo, también debe vacunarse. O sea, que la extensión de las personas que deben vacunarse es muy amplia y la convivencia, por supuesto, es un aspecto fundamental. O sea que sí deben vacunarse, sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Estamos llegando al final de este encuentro. La verdad es que yo estoy encantada de haber contado con todos vosotros y que haber tenido una audiencia también tan activa, ¿no? en hacernos preguntas y en estar tan pendiente de un tema tan importante. No sé si queréis dejarnos un mensaje cada uno que se pueda llevar nuestra audiencia y que pueda quedar aquí grabado y que podemos remitir después a través de redes. El que queráis, si queréis hacemos una ronda. María. Venga, empiezo yo. Bueno, pues yo quizás me gustaría transmitir al resto de profesionales sanitarios que tenemos que ser los que demos ejemplo, ¿no? Y para eso tenemos que ser los primeros, ¿no? Que tenemos de vacunarnos por nuestra protección y para proteger a los demás y ser los primeros que debemos de liderar estas campañas, ¿no? Tanto en nuestros propios compañeros, ya sean sanitarios, sociosanitarios o, como hemos dicho antes, ¿no? Personas que trabajen directamente con personas vulnerables, y que si lo hacemos nosotros estamos dando ejemplo a la población. Y creo que esto tiene que ser prioritario y más en el año que estamos viviendo actualmente. Rosa. Yo quería decir que tengamos en consideración que estamos en una crisis sanitaria y en una crisis social o socioeconómica. Todo va junto. Si no nos protegemos, si no tomamos los medios necesarios para que sea más eficiente nuestras medidas, no vamos a poder salir o vamos a salir con unos prejuicios o con unos efectos secundarios muy graves. Entonces, si no lo haces por una cosa, que lo hagas por la otra. Gracias. Aurora. Bueno, yo creo que entiendo que la mayoría de las personas que nos están escuchando son de asociaciones de pacientes y quería reforzar el mensaje de que la vacunación de gripe tiene un impacto muy importante en evitar hospitalizaciones y fallecimientos en las personas vulnerables y, por lo tanto, todas las personas vulnerables mayores de 65 y que tengan una enfermedad de base deben vacunarse en esta temporada. Pues mandar un mensaje de confianza, de que no se va a probar ninguna vacuna COVID que no funcione y que no sea segura. 100%, o sea, no 99, 100%. Transmitir esa confianza en base a que, aunque todos los años aprobamos una o dos vacunas, ahora están los focos puestos en nosotros. ¿Alguien ha oído algún problema de una vacuna de gripe, de un problema grave? Y vacunamos 8 millones de personas al año en España.
400 en Europa y en el mundo más desarrollado. No va a haber ningún problema con las vacunas COVID. Nosotros somos como los técnicos de un garaje. Ha venido un modelo nuevo de coche, pero sabemos cambiar las ruedas y revisar la batería. Lo mismo va para nosotros. La vacuna COVID es un nuevo modelo de coche, con algunos ajustes, pero vamos a ser igual y, bueno, no más, porque vamos a ser igual de riguroso que lo hemos sido siempre. Confianza total. Cuando haya vacunas van a ser seguras y que funcionan. Tranquilidad total. Gracias. María Jesús. Bueno, no lo puedo decir mejor que Agustín, pero por darle un aire más institucional, la Agencia Española de Medicamentos existe para dar garantías sobre la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos y el resto de productos que regula. Y en este caso nos ocupamos de los medicamentos y en concreto de las vacunas. Y está compuesto por personal científicos, técnicos y clínicos con una competencia necesaria para poder dar estas garantías. Así que los ciudadanos están en buenas manos. Los medicamentos que autoriza la agencia, que vigila la agencia y que evalúa son seguros y tenemos que utilizarlos cuando los necesitemos. Muchas gracias. Bueno, ahora os voy a pedir un favor. Como tenemos una campaña que hemos hecho entre todos y que tiene esta señal, ¿no?, de ponernos la mano donde se nos vacuna, que acabemos aquí con la mano aquí y que la campaña esta se inicia hoy, que es Yo me vacuno por mí, por ti, por todos. Agradeceros muchísimo que habéis estado con nosotros y de verdad, gracias. Sois muy necesarios y desde aquí quiero agradecer a los profesionales, a la agencia, al ministerio, la gran labor que estáis haciendo, de verdad. Muchísimas gracias. Emociona pensar que hay tanta gente entregada a la ciudadanía y hay que hacerlo ver. Muchas gracias y un beso a todos. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Aprender.